RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Ayer tuvimos un programa con la magistrada Blanca Rosa Mármol y una consecuente oyente de Radio Caracas Radio. Y de Buen Provecho nos llamó por teléfono. Nos dio una información que nos quebró el alma. Sí, porque es que nos quiebra el alma a quienes todavía sentimos, somos solidarios, nos enternecemos o nos duelen las cosas que pasan en este país, estas injusticias que ocurren día tras día y varias veces al día. Me preguntaba una seguidora amiga de Twitter, digo amiga porque están conmigo todos los días, ¿cómo hago yo para irme a mi casa escuchando lo que escuché? Bueno, querida amiga, quiero decirte que hace 2 años llegué aquí a este programa, a Radio Caracas Radio, a estos micrófonos, y lo primero que hice fue recibir información y peticiones de madres que pedían medicinas para sus bebés enfermos, sus niños enfermos, bebés, niños recién nacidos. Y en la primera semana recibimos 4 llamadas para decir que ya no pidiéramos las medicinas, que los bebés habían fallecido. De modo que no es la primera vez. Y con el mismo dolor con el que anunciábamos que ya no eran necesarias las medicinas, con ese mismo dolor ayer recibí la noticia de nuestro oyente cuando nos decía que sus 2 nietecitos habían fallecido en la maternidad Santa Ana, recién nacidos, por falta de insumos médicos. Esto tiene responsables y los venezolanos tienen que aprender a responsabilizar a quienes han tenido el poder a lo largo de todos estos años, yo lo repito, casi 2 décadas. Cuando estos señores llegaron al poder, Hugo Chávez, y sí, había una Venezuela que estaba indignada con la democracia, indignada con los partidos políticos, indignada con todo. Aquí todo el mundo conseguía medicinas. Las vacunas para los niños eran gratis. Hoy no hay vacunas para los bebés recién nacidos. Hoy hay niños desnutridos. Hoy hay niños que mueren por falta de medicamentos, medicinas, insumos médicos en los hospitales públicos. Responsabilicen, venezolanos, a quienes tienen la culpa de esto, a quienes monopolizaron, a quienes expropiaron, a quienes les negaron las divisas a las empresas farmacéuticas. Señálenlos, pidan justicia, pidan una justicia imparcial, neutral, pidan un TSJ con miembros y magistrados de carrera que cumplan con los requisitos de la Constitución. Pidan, venezolanos, más que bolsas CLAP, más que agua o líneas telefónicas de la CanTV, pidan un país. Porque quiero que sepan que ya no lo tenemos. Libertad sin adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia. Los saludamos aquí en cabina la doctora Thaís Peñalver y un invitado muy especial que ya ha estado antes con nosotros. Tengo el honor de decir que es mi colega, es mi compañero de trabajo y también y sobre todo es mi amigo. Es el doctor Eric del Búfalo.
yo estaba evaluando, Erika, a ver si leía o no en público tu currículum y decidí no hacerlo porque se me iba a ir el programa. O porque no iba a dar mucha pena a mí. ¿A ti? No, en lo absoluto. Pero sí quiero decir que lo que más aprecio y valoro de tu currículum, aunque aprecio todo, es que tú te has dedicado a pensar. Y yo creo que eso es una actividad que debe ser rescatada y que ha sido muy profundamente subestimada, pues, por quienes nos han gobernado los últimos años. Creo que desprecian las ideas, el pensamiento, las ciencias, las artes, la humanidad en general. Adicionalmente, le pedía a Thais que no fue muy difícil su respuesta, de que te invitáramos porque también se conmemoró hace un par de días el aniversario, o lo que se hace, digamos, la conmemoración del Holocausto judío, y que de alguna manera coincide con la finalización de las actividades de uno de los campos de concentración. Uno podría preguntar a nuestros oyentes, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Venezuela? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con Venezuela. Yo creo que estamos en una situación donde de manera ordenada, articulada y sistemática se ha desprovisto a la totalidad de la nación venezolana de la posibilidad de un futuro. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, bueno, como todo el mundo sabe, hubo 6 millones de judíos que murieron en los campos de concentración. Y aunque obviamente, y gracias a Dios, no se puede hacer una analogía, sería una brutalidad inaceptable de mi parte, un estudio de una colega de nosotros de la Universidad Simón Bolívar hizo una especie de censo que está muy bien montado metodológicamente, que estima en 4.200.000 los venezolanos que han partido del país desde 1999. Es decir, que desde 1999 hasta el año 2018, 19 años, nos estamos acercando a una cifra que simboliza un número que diezmó a una nación, que fue, por llamarlo de alguna manera, a los judíos en Europa. Claro, eso es un conflicto mundial, esto es un conflicto regional. Es nacional. Entonces, bueno, yo quisiera arrancar primero agradeciéndote tu presencia en el programa, pero en segundo lugar preguntándote que en tu opinión como pensador hay una idea articulada detrás de todo esto para convertir en sumisos a la nación venezolana. Esto es azar, esto es casualidad, son mentes inteligentes, son mentes brutas. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Thais. Muchas gracias, Daniel. Fíjate, yo casi no comparo la Shoah. A mí me gusta más llamar la Shoah como... Gracias. Que holocausto, porque el holocausto es un sacrificio que se hacía en el mundo antiguo a los dioses, ¿no? Para pedir algo. Y claro, se usa mucho el término porque el sacrificio se quemaba al animal. Y por supuesto, la imagen es muy fuerte, es brutal, ¿no? Evoca a las chimeneas de los campos de exterminio. Pero no digamos... No tiene idea de catástrofe, como si tiene la Shoah, que es la palabra judía, que sí fue catástrofe en el sentido más duro, creo que hay en el hebreo, es decir, de colapso de la humanidad completo. O sea, fue un colapso no para los, digamos, obviamente para los judíos y otros 4 o 5 millones de personas que también murieron, polacos. Por supuesto. Pero es como decía Primo Levi, es un colapso para toda la humanidad. Es la catástrofe de la humanidad. La humanidad fracasó como humanidad ahí. Entonces, claro, yo, como esto es un tema muy delicado, no solamente para Venezuela, sino para el mundo, y no solamente para la comunidad judía, que la toca directamente y en primera mano, para Europa, para los que sufrieron eso. Yo sé que además tú eres descendiente de personas que vivieron ese horror. Trato de no comparar el chavismo mucho con eso para no sentir que banalizo el problema, pero sí, desde un punto de vista, digamos, voy a decirlo así, ontológico, es la misma, digamos, aunque el grado es muy distinto, es la misma esencia. Y quiero explicar, si me das un minuto, por decirte por qué. Porque, ¿de qué trató, digamos? Por cierto, el chavismo ocurre digamos, 60 años después. Si el chavismo hubiese ocurrido en los años 40,
¿qué hubiese pasado? Yo creo que hubiese sido igual, muy cruento también, ¿no? Claro, Venezuela no es un país industrializado. La Alemania industrializó la muerte de un modo que por eso fue también tan brutal. Pero evitando, digamos, obviando las diferencias de grado, de cuántos murieron, sino de la esencia de lo que es el movimiento como tal, la tendencia hacia dónde apunta todo esto, hacia dónde lleva eso, lleva a la aniquilación, aunque sea moral, de una parte de la sociedad. Y en eso, y aquí también me horroriza muchas veces que siempre se toma a veces el nazismo como el mal absoluto, lo cual no está alejado de la realidad, pero se toman otras cosas, se obvian otras cosas, por eso también a veces poner mucho énfasis ahí nos hace olvidar que el estalinismo fue igual de monstruoso. De hecho, fue mucho peor. A nivel de cuantitativo. Exacto, o el maoísmo. ¿Okay? Entonces, claro, eso también hay que verlo como el mismo proceso. Y de hecho, digamos, como decía Berlín, a veces yo tiendo a no diferenciar en el punto que toca, digamos, el concepto puro, la forma pura de ir a Platón, ¿no? De lo que es un movimiento totalitario que implica el exterminio de algún tipo, así sea moral, así sea la emigración, el éxodo de eso. Recordemos que Hitler al principio quería expulsar a los... O sea, la visión de Hitler no era, la solución final llega, digamos, a mitad de la guerra, lo que es propiamente la decisión de exterminio como tal. La idea... la promesa de Hitler, digámoslo así, cuando había empezado la guerra, exacto, su lucha, Mein Kampf, no era poner digamos, a esa población que no le gustaba, a los judíos, a los polacos, a los comunistas, en campos de exterminio, sino mandarlos fuera de Europa. Eso es. ¿Ok? Digamos que la guerra y la crisis alemana y, digamos, muchas cosas precipitan en la monstruosidad que significó el campo de exterminio, ¿no? como Auschwitz, por ejemplo. Pero la idea es la misma, la idea es que se vaya una población que no está sometida a la línea y la idea única del poder tal y como yo lo postulo, que está en todos los regímenes totalitarios. Y en Venezuela esa idea es clara. A mí lo que me asombra muchas veces es que no se vea la claridad de que estos no son unos loquitos, perdón, que llegaron ahí, están improvisando, a ver qué hacen. No, tenemos casi 2 décadas en esto, por Dios. ¿Cómo no se ve la lógica de esto? Si además ellos han sido tan transparentes en decirla. Pero lo está viendo el mundo, Eric. Pero no ocurre, dicen los historiadores, que quienes están dentro de la dictadura, quienes son las víctimas de la dictadura, son los últimos en enterarse. Sí. ¿Hay costumbre allí? Yo también, pero no me pongo muy académico. No. Qué fastidio. Cuando hablamos de dictadura, quedamos fallos. También, además. Esto suena muy chocante porque a partir después de la Segunda Guerra Mundial se reformula el concepto de dictadura, etcétera, como cualquier cosa que viole los derechos humanos. Pero realmente la dictadura, digamos, pensemos y no, yo por Dios, yo no soy perejimenista ni apoyaría jamás a Pinochet ni a Pérez Jiménez, pero esos procesos son, digamos, están hechos justamente, ocurrieron en la filosofía antigua, en la filosofía romana sobre todo, para contener posibles tiranías peores. O sea que en realidad una dictadura es un mal, pero es un mal menor con respecto a una tiranía. Y por eso que yo a veces hago la distinción que es muy chocante, que a la gente no le gusta, que es muy de modé y que a veces no va con el espíritu, digamos, políticamente correcto de la época. Esto no es una dictadura, en el sentido que no hay un dictador que va a reconstituir la república, que está hecho para proteger a la nación o a la dictadura. O que fue el sentido en el cual se le dio el título a Simón Bolívar, de alguna manera. Exactamente. De alguna manera. A Simón Bolívar, a Napoleón, a Julio César. Ese es el concepto. ¿Okay? Digamos un poco, también Gómez tenía esta idea, ¿no? Sí. Por supuesto, no es lo ideal. Eso no es hacia lo que tenemos que luchar. Pero eso es un grado de mal menor comparado con lo que es un régimen como el chavismo. Yo dudo mucho que si, digamos, en una dictadura convencional los niños se muriesen de hambre. O sea, lo que se suprime en una dictadura son algunos derechos políticos. Pero está hecha para justamente, en el sentido clásico, para contener la barbarie, cuando el país ha perdido su institucionalidad. Y la idea de la dictadura es reconstituir esa institucionalidad para poder otra vez pasar a la democracia. Esa es la teoría, digamos, romana de lo que es dictador. El dictador viene de dictado. El dictador es un poder que se le da al Senado. Le daba el dictado a un general para que recompusiera
o eliminar la amenaza, Cincinato, ¿no? Que por cierto está en todas las fotos en Estados Unidos, va a haber, en ciertas monedas van a ver a Cincinato. Cincinato es el dictador clásico en sentido del concepto puro. Mire, Roma está en peligro, le damos 6 meses para que por favor, y le damos poderes adicionales, poderes especiales. Pero qué bueno que mencionas a Roma, el Imperio Romano, ese también cayó. Vamos a una pausa y regresamos, amigos, con más de Buen Provecho. No sé si dije algo. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La enfermedad de Parkinson hoy en día se considera una enfermedad que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, no debe ser tratada en forma individual. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, más allá de los métodos, si utilizamos el analítico o si utilizamos el global, más allá de los métodos, lo que debemos tener es una estrategia que yo llamo el amor por la lectura. Iniciarnos con amor y que en nuestra casa existan libros llamativos para los niños. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. De regreso ya en Buen Provecho este mediodía. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, tanto en el exterior como aquí en Venezuela. Especialmente a nuestro queridísimo Daniel. Ya te saludamos por las cámaras, Daniel. Daniel Lara Farías está en vivo y en directo con nosotros, atento a su gran amigo, Eric del Búfalo. Pobrecito Daniel. Pobrecito Daniel. Sí, claro. Sí, pobrecito. Daniel no necesita que le tengan lástima. Él se defiende Exacto. solito. Manco no es. Era un secreto que éramos amigos. Ahorita la gente lo sabe. Bueno, hablábamos del imperio. No hablamos del imperio, pero mencionaste al Imperio Romano. Y estamos hablando de dictaduras, de tiranías, de totalitarismo, de estos modelos primitivos, porque yo creo que ese debe ser el término. Incluso quienes alaban al perejimenismo, al gomecismo, todavía no han evolucionado, no han entendido que el mundo cambió, haciendo referencia a lo que tú decías, pues que después de la Segunda Guerra Mundial se diseñaron, se escribieron y se comprometieron los países del mundo a tener unas reglas del juego claras, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que suena naif, pero no, es lo que está moviendo en este momento a la comunidad internacional para proteger a Venezuela y a los venezolanos, haciendo énfasis yo en que las sanciones no son para Venezuela, sino son para funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos. No es contra los venezolanos, es para proteger a los venezolanos. Hablemos del Imperio Romano, brevemente. Eso que parecía monstruoso, que dominaba el planeta entero, eso se derrumbó. También estabas hablando de Hitler. Eso también venía a hacerse el dueño del mundo y del planeta. Y con todo y que tenían campos de concentración, con todo y el miedo y el pánico que sembraron, eso cayó. Eric, ¿es posible que estas tiranías, dictaduras, estos modelos primitivos que quieren mantener secuestrados a los pueblos, como ocurre ahora en Venezuela, se puedan mantener y sostener en el tiempo y en el espacio? Sí, se pueden mantener en el tiempo. Lamentablemente tenemos un ejemplo muy cercano en el Caribe, que es Cuba. Se ha mantenido en el tiempo y en el espacio, no por siempre, en algún momento romperá, pero el problema es que puede agarrarse varias generaciones. Entonces, esto va a caer en algún momento. Lo que pasa es que yo quiero que mis hijas no lo tengan que vivir, por ejemplo, o tus nietas ahí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no esperemos una mecánica
sola mundial que la haga caer. Y aquí aparentemente voy a dar una nota pesimista, pero después quiero retomar esto en un sentido más positivo. Hay las dictaduras, las grandes dictaduras contemporáneas, que son la de Rusia, porque Putin es un dictador y el Partido Comunista es un dictador. Nosotros no pensamos en dictaduras, pensamos en Pinochet, en Pérez Jiménez, en cosas del pasado, que digamos se ven con lentes de Ray-Ban de sol. No, o sea, Putin tiene secuestrado el Estado de Derecho ruso. Pone igual las libertades, pone preso cada vez que hay un opositor que se le puede acercar, lo pone preso, etcétera, etcétera. Y China, ¿verdad?, que está dominada por un partido que no es democrático, que es el Partido Comunista, aunque su economía no sea comunista. Políticamente sigue manteniendo el Partido Comunista para mantener la dictadura, justamente. Entonces, esas dos grandes dictaduras del mundo, lamentablemente, han ganado en Venezuela. Y lamentablemente la gran democracia del mundo, que es Estados Unidos, la vemos un poco adormecida en su deseo geopolítico de mantener, digamos, de ser la vanguardia de Occidente. Y creo que parte de eso se explica por qué Venezuela todavía hay chavismo, ¿no? O sea, no podemos esperar como hace 30, 40 años, digamos, Venezuela estaba más protegida en el sentido que jamás, digamos, Occidente, es decir, las grandes democracias de América y de Europa, iban a dejar que esto degenerara a este punto. Lamentablemente las grandes democracias, ahorita está despertando, ahorita quiero tocar sobre eso, desde los 80 hasta este momento que está cambiando la cosa, se adormecieron, se acomodaron en su, yo diría, responsabilidad geopolítica. Y se han ido más bien Europa, que se encapsuló sobre sí misma, y Estados Unidos, que ha preferido retrotraerse. Hago un comentario rápido sobre las sanciones y lo que dice Trump ayer, que no hay que dejarlo pasar, porque creo que es la primera vez que un presidente americano menciona en su discurso de la Unión, me puedo equivocar, pero si no es la primera será la segunda, a Venezuela. Y además lo dice muy claramente para solucionar el problema de la dictadura comunista. O sea, eso... uno puede ¿Cuánto costó para que eso se dijera públicamente? Exactamente. Entonces... hay un cambio político también en Occidente. Está el presidente Macron también, que es un hombre que viene de afuera y que está tomando una postura interesante, no solamente en Venezuela, sino con Siria. Entonces yo pienso que en los próximos años no vamos a estar tan solos o tan abandonados por la... Cuando yo hablo de comunidad internacional, me refiero... lo que pasa es que esos términos ya no son políticamente correctos, no se usan, pero realmente me refiero a Occidente, al bloque atlántico, Canadá, Estados Unidos, Europa Occidental y Australia y algunas potencias periféricas en torno a ese bloque occidental. ¿Okay? Eso creo que va a cambiar, va a ser más proactivo en el problema venezolano. Ahora, nosotros adentro tenemos que crear las condiciones políticas, ¿verdad?, para que esa ayuda, para estrechar la mano con esa ayuda y que sea en conjunto, y no, más bien, burlarnos de la comunidad internacional prestándonos a payasadas, a shows, a tinglado espantosos. Vamos a preguntar lo mismo tú y yo, Daniel. Yo creo que estoy seguro que vamos a preguntar lo mismo. Las damas primero. Estamos organizados de una forma coherente como dirigencia política, como liderazgo político, como sociedad venezolana, para poder darle la cara a esa comunidad internacional que está dándole la vuelta a América Latina y viene avanzando, no precisamente como la espada de Bolívar, sino para indicarle, no es una consulta lo que debe estar haciendo o lo que va a hacer el vicepresidente de los Estados Unidos, es un anuncio, les informo que vamos a hacer esto, eso es lo que está ocurriendo y aquí nosotros somos interlocutores válidos para ello. Eso que está pasando en República Dominicana. Ese es el gran problema, Thais. No hay una interlocución política válida para estar en sincronía con lo que desea Occidente, es decir, la comunidad internacional. Más bien va en contracorriente. La reunión de República Dominicana, en la cual no van cancilleres, por cierto, además no sé cómo se puede asistir dando una bofetada y respeto a personas que no han ayudado así, va en contracorriente de eso, y eso es un grave peligro. Y aquí voy a ser muy serio y muy responsable. Nosotros, lamentablemente, los venezolanos a veces damos un cheque en blanco, somos muy desconfiados entre nosotros, y nos volvemos muy confiados con los políticos. Yo no entiendo eso, ¿no? Le damos un cheque en blanco a lo que llamamos, entre comillas, oposición,
para que hicieran todos estos años, hicieran, y nosotros aceptábamos todo y hablábamos todo en realidad son 3 partidos políticos. Y en realidad son 3 partidos políticos. Sí, no, porque tampoco es una comisión designada por la Asamblea Nacional tampoco, paritaria. no, son unos partidos que están ahí. Son unos partidos que están ahí hablando por nosotros. Pero todos esos partidos, todas esas personas o partidos que se presten a ir en contra de lo que necesita el pueblo venezolano y en contra del designio del sistema democrático internacional, no digamos que están ya colaborando con la tiranía, digámoslo ya, son una parte orgánica de ella misma. Y así tenemos que verlo. Se acabó. Ya no se puede ver de otra manera. Más. No, ya no se puede ver. O sea, digamos, no tanto que se caigan las caretas, digo yo. Ya las caretas se cayeron hace mucho tiempo. Hay que abrir los ojos con ciudadanos que me escuchen. Ahora, justamente, Tai, por supuesto que vamos a preguntar exactamente lo mismo. Yo te hago la pregunta un poco volviendo al tema de la filosofía y del pensamiento. O sea, ¿cómo se puede entender que... Déjame tomar el punto un poco antes. Tú mencionaste en tus redes sociales que, por cierto, casi nadie te sigue. Me estoy dando cuenta que sea solo medio país. Ni lo admiren tampoco. No, tampoco. Es un absoluto desconocido. Quiero tocar el tema de Bailey con este señor Poleo, donde hay un comentario. Yo debo confesar con mucho respeto que yo no vi el programa, pero donde uno de los comentarios tenía que ver con el tema de la cultura de un importante político venezolano que todos sabemos quién es, y realmente eso causó mucha piquiña, que se hiciera una especie de halago a la capacidad intelectual de uno de los directores de orquesta del mal. Cultural. Exacto. Entonces, en la historia, yo creo que, y me gustaría que hablaras un poco de eso, un tipo de sistema de esta naturaleza, que es de naturaleza tiránica, no se hace con poca inteligencia, no se hace con poca cultura. O sea, en el caso, por ejemplo, de Alemania, que ya lo tocamos y muchas veces, o sea, la cuna de Wagner, la cuna de Beethoven, la cuna de Goethe, la cuna de la cultura occidental en cierta forma. Ahí está, por cierto, Kant. En BTV. Entonces, exacto. Yo omití el nombre, pero todos sabemos a quién nos referimos. Entonces, obviamente, las grandes mentes, en el sentido negativo del término grande, son las que se orquestan para diseñar este tipo de sistemas. Yo me pregunto, ¿por qué las mentes de quienes supuestamente representan el lado opuesto son tan pequeñas? ¿Por qué los intereses son tan mezquinos? ¿Cómo no anotarse a ganador? ¿Cómo no anotarse a entender de que realmente el mundo quiere ayudar a Venezuela? Venezuela sigue siendo un país muy importante y lo va a hacer muchísimo más cuando logre una plena recuperación económica y social. ¿Por qué las mentes pequeñas de liderazgo, de cierto liderazgo opositor, se notan a perdedor? Fíjate, Daniel, voy a ver un poco la discusión. Yo hice unos comentarios por Twitter un poco irónicos, cínicos sobre... Yo no voy a discutir si es culto o no es culto porque me parece absurdo, ¿no? Este por personaje. Eso todo lo entrecomillé, sí, porque yo sí te leí a ti. Me parece un poco que Bailey despreció la oportunidad, más bien, de perdiendo los estribos, de desmontar el discurso de Poleo, que es bastante, va en una dirección terrible, porque es la justificación de la colaboración más, digamos, descarada posible, ¿no? Y hubiera sido una gran pedagogía para el pueblo venezolano haberlo detenido ahí y haber sido más a lo Bailey de antes, ¿no? Más fino, más irónico. Pero bueno, eso ya es un programa de televisión. Yo no soy crítico de televisión. Claro, claro. Ahora, la pregunta que tú me haces es interesante, porque primero te voy a decir, hay algo general. Desde Platón con Dionisio de Siracusa, hay una especie de fascinación del intelectual por la tiranía, porque siente que su idea puede realizarse inmediatamente y sin pasar por la discusión con gente que considera inferior. No, yo que tengo la idea de cómo es, aquí eso va. Yo puedo ir desde Platón a la dictadura del proletariado con esta idea, ¿no? Que después Lenin va a tomar como tiranía de partido. Para Manuel así tanto, pero para Lenin sí es dictadura de vanguardia, ¿no? La vanguardia revolucionaria es la que tiene la inteligencia y, por lo tanto, yo busco las armas y ya está, y le hago un favor a los demás que no piensan que son brutos. ¿Okay? Esa es la primera cosa. Entonces eso no es extrañar. Heidegger con el nazismo, por Dios. ¿Okay?
Pareja de Hannah Arendt, por cierto, que además era judía. Exacto. Pareja ilegítima, diríamos antes. Por decirlo, exacto. Perdón. Exacto. Fíjate, no, es importante eso. Eso sí. Bueno, yo creo que en parte de su obra tiene que ver con esa situación, ¿no? Pero eso es otro tema, muy académico. Lo que sí, hay una cosa que tú decías como de pasada, y yo sí quiero retomar, es que yo sí voy a ser pedante aquí. Y voy a decir que todas esas personas que nosotros vemos como genio del mal son superiores en apariencia, por ejemplo, a quienes están hablando por nosotros en República Dominicana. Porque caramba, uno de los grandes dialogantes por nosotros, por Daniel, por Thais, por mí, por los que nos escuchan, es Manuel Rosales. Sí. Manuel Rosales está negociando en apariencia nuestro destino con gente, con gente que está no solamente cultivada en el sentido de que tuvo educación y tal, y ha leído libros, sino que se ha, digamos, que ha cultivado en el sentido originario de sembrar odio, de agricultura, una serie de tácticas, de estrategias de dominación terribles. O sea, no son ningunos bolsas los que están ahí del lado de la tiranía. Y nosotros sí tenemos en apariencia unos mentecatos por ser lo más fino posible en un programa de todo público. Entonces, ¿por qué dices tú eso pasa? Yo haría otra pregunta. ¿Por qué dejamos que eso fuera así? Sí, eso lo está preguntando. O sea, acá. eso no es culpa eso es culpa de los chavistas, en el sentido, o eso es culpa de la base de la oposición que le dio un cheque en blanco a incluso oligofrénico. Disculpe que hable tan claro. O sea, gente que además te insulta. O sea, que lo peor es que además te insulta y te dice que tú no sabes nada de política, que tú eres un analfabeta, que tú eres un neófito, que eres un menor de edad. O sea, además tiene la soberbia de la ignorancia, que es terrible, ¿no? La soberbia de la ignorancia. Entonces, ¿por qué tenemos gente así? ¿Por qué dejamos que gente así nos represente? Y eso se nos va a escapar el programa, pero yo sí quiero indicar esto como problema. Eso no puede seguir siendo así, porque eso nos va a llegar directamente, digamos, al fin, a la hecatombe, a nuestra catástrofe. Nos pregunta la señora Minerva, ¿y cómo se hace para que esa oposición desenmascarada, entre comillas, sea relevada de representarnos? Vamos a una pausa y nos responde el profesor Eric del Búfalo al regreso. Usted escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thais Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Queremos agradecer a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Nestares. A la gerencia de producción, Willy Zarcaya. En la producción de este programa, Juliet Córdoba. Que espero que se mejore. Sí. Muchos saludos. En los controles está César González. Conducen para ustedes Libertad sin adjetivos, el doctor Daniel Barnaghi. Y la doctora Thais Peñalver.
Estamos recibiendo mensajes de texto. La mensajería de texto Dilo tienen un valor de $1 más básico más IVA. También nos puedes llamar a nuestra cabina. Nuestro número es 0212-482-9750 o el Twitter de la emisora @RCR750. También ustedes nos están viendo por nuestra plataforma digital rcr.tv y por Periscope mediante la cuenta RCR750. Esto es un asunto, Eric, de reformar el CNE, de poner rectores paritarios, 2 de ellos, 2 nuestros, un independiente, una cosa que no sé dónde va a salir en este país, porque en este país ya no hay independientes. Eso es lo que pide Trump, eso es lo que pide la comunidad internacional, y entonces, bueno, vamos a unas elecciones con un Nicolás Maduro que está sancionado ya, que está siendo investigado por la ONU, por la OEA, por crímenes de lesa humanidad, y que de acuerdo a esa Asamblea Nacional, que es lo único poder legítimo que tenemos, pues ya está ausente del cargo, porque no ha cumplido con todo lo que le exige la Constitución, y que de paso ha impuesto una constituyente que más de 50 países le dicen que no van a reconocer, y que estas elecciones que él ha convocado tampoco las van a reconocer. Esto son unas elecciones, esto se resuelve con un CNE. Yo decía que esto no es ni siquiera una elección ilegítima. O sea, no es ni siquiera una elección ilegítima, en el sentido que fue una elección que se convocó violando alguna forma jurídica. Esto ni siquiera es una elección, esto es un acto de fuerza. ¿Por qué? En primer lugar, porque emana de un estado de excepción, que es la Asamblea Nacional Constituyente, entre muy miles de comillas, que es un comité de salud pública jacobino, que está ahí para violar cualquier garantía, no solamente constitucional, sino cualquier derecho humano posible, cualquier derecho natural. Pero eso lo convoca el candidato, ¿no? Además, que yo creo que hay que hacer una diferencia sustantiva entre lo que es elegir y lo que es votar. O sea, claro. Una elección es cuando tú eres capaz de elegir realmente, es decir, lo que es tu voluntad individual, la transformas en una decisión del colectivo a través de una elección. Hay 2 momentos para garantizar una elección. El primero es que tú, efectivamente, tu voluntad expresada, el medio general para expresar su voluntad es el voto, lo que llamamos voto, refleje tu voluntad en la urna electoral. Pero hay una cosa más importante que esa, que después que eso emana de tu voluntad, se respete. Porque si no, tampoco es una elección. Digamos, si yo voto porque Thais y no tú, disculpa Daniel, que sea la presidenta, ¿verdad? Y después tú dices, no, está bien, ganó ella, pero no va presa, o no lo reconozco, tampoco he elegido nada. Bueno, es más probable que ella la elijan presidenta que a mi presidente. Exacto. Pero no importa, estoy dispuesto a ser ministro. Entonces, entonces no me quieran elección, tanto. Ni en el momento porque se va a votar, ni después. Ahora, dicho eso, aunque yo ponga, como te decía, ponga al rey Salomón, a Buda, a Cristo, a la Virgen María, digamos, digamos, a las personas más buenas que han estado en este plano, desde que el hombre existe en el planeta, no garantiza tampoco nada, porque el problema no es el CNE, para nada. El problema es que el CNE es un instrumento sometido como institución a, otra vez insisto en esto, a una asamblea que no es otra cosa que un Estado supraconstitucional, es decir, un estado de excepción, donde no hay ninguna garantía de absolutamente nada. Ni siquiera que estés en un chalet, en el Junquito, y vivas. Entonces, no hay ninguna garantía de nada. Entonces no puede haber garantía de elegir si ni siquiera está garantizado, digamos, eso. Y además de todo eso, las cosas técnicas. No solo es el CNE, es el registro, que debe estar contaminado, es los mecanismos, es los observadores, es quién va a ser la autoridad. ¿Cómo garantizas tú que los militares reconozcan eso? O sea, hay una infinidad de cosas, casi imposible por cualquier punto de vista que sea una elección. Entonces no importa lo que tú cambies, mientras esté para ir rápido el audioescucha me entienda, mientras esté la Asamblea Nacional Constituyente no hay elección, no hay institucionalidad en el país. Sí, justamente, y perdona Thais, que te robé la palabra un segundito. Tú tocas 2 puntos que para mí son medulares. Para mí, mi opinión personal, y puedo estar equivocado, quiero saber tu opinión, la Asamblea Nacional simboliza el fin de la soberanía venezolana. Claro. La segunda cosa es, ¿cómo tú reconstituyes o constituyes un nuevo país, un nuevo sistema político, si no es a través de las poquísimas instituciones que quedan? Porque realmente, en cierta forma, al destruirse la soberanía del venezolano, tú entras en una especie de estado de la naturaleza, por llamarlo de alguna manera, que es un lenguaje común para ti y para mí. Pero tú tienes que hacer, esa construcción a partir de las instituciones, de alguna institución. Entonces yo quisiera, como ya se nos está yendo el tiempo, más bien la parte constructiva. Exacto.
Ahí voy. Gracias por la pregunta. Eso me gustaría hablar. Después de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, después de la Shoah, los países no solamente tenemos la institucionalidad interna, digamos, nuestro parlamento, nuestro alcalde, nuestro, etcétera, etcétera. Hemos suscrito, nos hemos subordinado a una institucionalidad superior. ¿A dónde voy? Venezuela ahorita, para mí, es un Estado fallido. ¿En qué sentido? Que no es un Estado que garantice ni la vida ni la libertad de ningún venezolano. Como Estado no ha abandonado su función. Un Estado está ahí para asegurar. Más bien, es un Estado secuestrado por una mafia, por una tiranía. Entonces, no solamente es un Estado fallido, sino que es un Estado que está en contra, que es peligroso para él. Entonces, los ciudadanos de ese Estado, que hemos firmado nosotros, a través de nuestros representantes, muchos años antes del chavismo, digamos, el derecho a protección, ¿verdad? Podemos ir a esa institucionalidad. Esto es delicado lo que me están preguntando, quiero responderlo en muy pocos segundos. Digamos, yo no soy experto en derecho constitucional ni derecho internacional, pero hay una idea muy lógica en esto. Todo ser humano tiene un derecho natural. Ese derecho natural se reconoce a partir del 46 en una cosa que se llama la Carta de los Derechos Humanos, que dice, no importa en qué país esté usted, no importa cuándo nazca usted tiene garantía de estos derechos, a la vida, a la protección, etcétera, etcétera. Si el gobierno no se los quiere dar o está contra usted tiene garantía que el mundo lo va a ayudar en eso. Porque otro holocausto no va a pasar, otro Shoah no va a pasar. Y en eso estamos ahorita, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa institucionalidad. Desde el punto de vista de la institucionalidad venezolana, está yo no veo ninguna fuerza. La Asamblea Nacional no existe. Si es verdad lo que se escucha como rumor, que va a haber un convenio, Asamblea Constitucional Nacional, una cosa abominable, ahí no solamente no va a existir, sino que se va a pasar a manos del régimen inmediatamente como instrumento, no habremos tenido ninguna institucionalidad salvo en el exilio. Entonces, esa institucionalidad en el exilio, que es lo poco que queda, que se nombró, además no se nombró, digamos, no lo nombraron en Miami, lo nombraron aquí. Y lo nombró la Asamblea Nacional como lo dictamina la Constitución, claro. Exactamente. Más la Comunidad Internacional va a tener que hacer una institucionalidad mínima de transición, ¿verdad? Para que haya una elección legítima, es decir, que cuando se digan 8 millones, son 8 millones, no 2, ¿verdad? Etcétera. Y sepamos realmente que esa es la mayoría, y a partir de ahí, en un proceso, reconstituir al país. Sin esa ayuda internacional, yo, en mi ambición internacional, no veo cómo se puede reconstituir un país como Venezuela. Me preocupa mucho, Eric, que reconozcan a esta persona que es candidato presidencial y que se ha impuesto por encima de la voluntad y la dignidad de los venezolanos, que se ha considerado candidato presidencial, cuando hemos enumerado todas las cosas que ha hecho. Yo quiero preguntarte, antes de ir a la pausa, y que me respondas al regreso, ¿está la política reñida, divorciada, peleada con la ética y con los principios y los valores democráticos? Vamos a una pausa y ya regresamos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van a Lenel Shop, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del Centro de Compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos con Buen Provecho. Nuestro invitado de hoy, Eric del Búfalo, y tiene a las redes alborotadas. Yo creo que vamos, Daniel, a tener que, porque tocó una palabra importantísima, Eric, y no nos va a dar tiempo, porque estamos ya en nuestro último segmento, sobre la transición, que creo que es lo que debe manejarse ya, sin prejuicios, sin miedo a hablar claramente. Aquí hay que plantear una transición, y después de la transición, pues vendrán las elecciones para elegir al presidente constitucional de Venezuela. No hay otro modo, ¿no? O sea, yo no tampoco lo veo, no solamente por la parte del derecho constitucional, sino por la ética, y porque hay que informar y orientar a los venezolanos. Antes que me respondas la pregunta que te hice antes de ir a una pausa, aquí hay un señor que nos pregunta: ¿hay que hacer un referéndum nacional consultivo para disolver la Asamblea Nacional Constituyente? Cuando te digo y les digo que hay que orientar a los venezolanos, tiene que ver con esta pregunta. Yo lo he dicho aquí hasta el cansancio, lo dije hace poco. Fue convocada, elegida e instalada la constituyente cubana, violando más de 60 artículos de nuestra Constitución y todos los derechos políticos de los venezolanos. Eso no se puede eliminar con un referéndum. Rápido, eso es una asamblea de facto. Así eso es. No existe legalmente, o sea, no existe como no existe, no. Es de facto. Existe como un malandro tiene el poder, no como una autoridad. Tengamos conciencia de esto, porque eso es muy importante a la hora de saber actuar. También yo quería destacar algo. No es que la Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, no existe en la Constitución. Existe de manera, todo lo contrario, muy precisa. Sí, no esto, no está pero obvio, no esto. Claro. Entonces los venezolanos estamos divorciados de la legalidad y aceptamos cualquier cosa. Pero no me respondas eso, respóndeme lo otro. ¿Está la política venezolana o la política en general reñida con la ética? ¿Está reñida con la moral, con los principios? No. Kant, ya que tú lo mencionabas, era muy claro en esto, ¿no? La esfera moral es autónoma de cualquier otra cosa, en el sentido que por pragmatismo político o por pragmatismo económico yo no puedo ponerla de lado. No puedo decir, bueno, porque hay un principio político, económico, yo voy a dejar el principio moral por hoy y después mañana retomo el principio moral, ¿no? No. Ahora, la política, eso no significa que la política no esté sometida a cierto margen de ética, aunque también es autónoma. Porque si no hay política. Lo que hay, como decía Arendt, es pura violencia, pura bestialización del ser humano. Incluso cuando la política está fuera de la esfera, está alejada de la esfera ética, aunque sea autónoma, tenga su propia lógica, me refiero, está sometida por ella, porque si no, ¿estamos en dónde? Eso no es política, eso es la barbarie, que es lo contrario de la polis, de la política. Entonces, en este momento estamos en una situación de barbarie, de malandraje. Esto no es un momento político. Venezuela no está en una situación política, no está en una situación ni siquiera civilizada. Estamos en una situación muy dramática de destrucción total, de devastación del país, de bestialización del venezolano, ¿verdad? Con una mafia muy clara y muy decidida a seguir en este proceso, sin que nada la detenga. Y no veo ninguna fuerza meramente interna, que la pueda frenar. Ni siquiera la institución militar, que en sí misma ya es un cascarón vacío, porque eso como institución, ahí no mandan, digamos, no hay una jerarquía. Ahí digamos, hay los 900 ridículos generales, más que China y Estados Unidos juntos, y la tropa, pero en el medio hay grupos que son comandados directamente por Cuba y por Miraflores, y que se pasan la jerarquía militar. Por Cuba, por China, por Rusia, digamos, Irán. PDVSA, la gente que está ahí es para cuidarle el petróleo a Rusia, que se los manden, porque ya le pagó. Entonces, eso es un tema geopolítico mucho que ya se nos acabó el tiempo, pero Venezuela está en un estado muy peligroso. Y si seguimos así, podemos pasar en la peor cosa de todas, que es una terrible guerra civil. Yo prefiero una transición apoyada por la comunidad internacional que un estado de catástrofe de verdad, y de volver a los tiempos de Zamora, porque eso sí era, o de Boves, que es donde esta gente está dispuesta a llevarnos. Eric, me gustaría terminar con el tema institucional, que yo creo que es muy importante. Además, hay un premio Nobel de Economía que fue muy importante, que es el de Douglas North. Me pregunto, ¿por qué los partidos políticos, los tradicionales, los más nuevos, los intermedios, se niegan a renovar a su dirigencia política para que de alguna manera, a través de algo de institucionalidad de partidos políticos, pueda surgir alguna estrategia? ¿Por qué las bases de esos partidos le tienen tanto miedo a defenestrar a esa senectud, a ese atavismo tanto
ético, moral como intelectual, para que sea al menos a través de algunos de esos partidos. O sea, siento que el ciudadano antes podía orientar su inquietud política al menos a través de alguna organización, pero tú estás hablando del estado de la naturaleza jovesiano. Entonces, ¿a dónde? O sea, ¿cómo un ciudadano puede, uno, canalizar sus inquietudes y dos, por qué los partidos políticos tienen tanto miedo de renovarse? Yo no creo que sea miedo la palabra. Yo creo que, digámoslo así, la gente que maneja, controla como su club, como su empresa privada, esos partidos no tienen ningún interés en que eso cambie porque ellos no están ahí para, lo voy a decir muy claramente, yo no tengo ningún indicio para pensar que ellos están ahí para restituir la República de Venezuela. Yo pienso que ellos están ahí para hacer negocio. O sea, para ellos, así lo digo, y por eso no tienen ningún interés. Ahora, eso es obvio. Lo que no es tan obvio es porque las bases no lo han reclamado. Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que es real, que yo la voy a dejar, no me va a dar tiempo de responderla, pero que me la hago como una gran inquietud y vuelvo a invitar a mis conciudadanos. Por favor, investiguemos, veamos, quitémonos las manos de los ojos, porque se pueden caer la careta millones de veces, pero si seguimos con las manos en los ojos esperando que alguien nos haga el favor de salvarnos, no va a ocurrir y vamos a llegar a una situación mucho peor donde añoraremos estas épocas. Y entonces esa es mi única invitación. Hay una responsabilidad también de las bases de la oposición, que además paradójicamente han puesto el cuerpo, que es lo más paradójico. Exacto. Y yo pienso que tiene que haber un proceso, digamos, también ha habido, para no ser tan malo con las bases de la oposición y no parecerme a los de la Mutua, también ha habido una campaña muy igual así como esta campaña de los eternos jóvenes secretarios, ¿verdad? De la intelectualidad venezolana, que es vergonzoso. Bueno, pero vergonzoso. Nosotros sí porque ha culpado a la gente y no a esos sinvergüenzas. Nosotros queremos invitarte para el próximo miércoles para hablar de la transición, claro y raspado. Creo que los venezolanos necesitan mucha orientación. Yo creo, Thaís, que vamos a tener que hacer una sección de Libertad sin adjetivos que se llame Libertad sin adjetivos con Eric del Búfalo en Buen Provecho. Como tú quieras. Porque creo que lo vamos a tener como invitado muy frecuente, muy seguido, porque Eric, te quiero dar las gracias. Discúlpame, alergia y mi tos. Así como ustedes, mis queridos oyentes, te queremos agradecer tu franqueza, tu transparencia. La transparencia hoy en día se está volviendo un valor cada vez más escaso. Así es. Y de la misma manera yo creo que tú encarnas mucho de lo que el ciudadano entiende como reciprocidad. Yo creo que tú eres capaz de interrelacionarte con las personas de tú a tú. Creo que sabes leer lo que la gente quiere decir. Creo que eso lo sabes interpretar y lo sabes orientar. Mi deseo es no solo que nos acompañes con frecuencia, por eso te estamos invitando. Muchas gracias. Pero también quisiera que diéramos desde este espacio de Buen Provecho que tenemos con Thaís algunas líneas de acción para aquellas personas que todavía creen que a través de las instituciones se puede hacer algo por el país, pero también hacia aquellas personas que sienten que no hay futuro. Yo creo que Venezuela es un país que tiene un gran futuro por delante, pero en algún momento tenemos que asumir que ese futuro está solamente en nuestras manos. Así es, ese es el principal mensaje, Daniel. No podemos olvidarnos que nuestro futuro nos pertenece, nadie nos va a dar ese futuro que queremos. Gracias, Daniel, gracias, Eric, por estar con nosotros. Ya nos dicen que es buena idea que el profesor Eric del Búfalo se incorpore a Libertad sin adjetivos. Una conspiración fue. Totalmente. Gracias, amigos, gracias por escucharnos, gracias por sus palabras de aliento, gracias a esa Venezuela buena, bonita, que se dirige a nosotros tanto por los teléfonos como por la mensajería de texto Dilo y por rcr.tv. Por cierto, antes de despedirnos, yo realmente quiero agradecer mucho a todas las personas que nos están escribiendo, tanto por YouTube, por RCR, como por nuestro Dilo. Realmente ha sido unos programas donde más nos han escrito. Lamento mucho que por la dinámica de la entrevista no pudimos leer, pero le estamos haciendo llegar al doctor del Búfalo todo lo que la gente le está diciendo, que yo pienso que son palabras muy valiosas, así que quiero agradecer en nombre de los tres a la audiencia que nos está escribiendo y ofrecer una disculpa que no pudimos leer tanto como se nos ha escrito. Así que muchas gracias. Buen provecho y muy buenas tardes para todos. RCR presentó Buen Provecho.